la idea del milagro en el medievo. El milagro estaba como confinado de que eran situaciones excepcionales que le ocurrían a seres excepcionales, a los santos, pero no le ocurrían milagros a la gente común y corriente. Ese va a ser otro elemento de esta lógica de hacerles creer que todos son susceptibles de salvación, todos podemos, si hacemos las oraciones adecuadas, si tenemos la pasión y la devoción suficiente, la Virgen va a llegar a salvarnos a todos. El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor Ulises León, que no es doctor, y en esta ocasión vamos a hablar de un librazo, Milagros de Nuestra Señora del Señor Gonzalo de Berceo. Doctor León, ¿cómo está usted? Así es, doctor Erasmo. Es un gusto estar con todas y todos nuestros lectores en un episodio más de esta Biblioteca Hexagonal. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Es un librazo. La verdad estoy muy contento que hablemos de un libro tan bonito, tan interesante, tan lleno de humor, tan actual como son Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Dinos, Carlos, unas palabras sobre el autor, a menos que quieras decir otra cosa antes de empezar. No, nada más, no sé cómo tú hayas llegado a un libro, pero yo llegué al libro porque me lo recomendó hace como 10 años alguien que estaba estudiando letras. Como que este es un libro que le dejan a todos los que estudian letras, ¿no? Sí, yo lo leí porque estaba estudiando letras en ese momento. Me lo dejó leer el ilustre y siempre querido profesor Aurelio González. Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse, un gran filólogo, uno de los mejores maestros que tiene en la vida. Y sí, fue por él. Sí, y es un libro justo de literatura española. Española Así medieval, por ahí del siglo XIII, así me es. parece. Sí. Y esto va muy de la mano con lo que me decías hace rato del autor, que Gonzalo de Berceo es un autor que poco se sabe, ¿no? de su vida. Lo poco que sabemos de él viene de referencias que hace a sí mismo en sus poemas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que es de Berceo porque él menciona en un poema esto. Sabemos que fue un monje que llegó a ser, me parece que diácono. Entonces ya sabemos que tenía cierta edad porque se requería cierta edad para llegar a tener ese cargo. Entonces, lo que sabemos de Berceo en general es que nace a finales del siglo XII. Y muere en el siglo XIII, ¿no? Y entonces él, en un inicio, o bueno, la interpretación que se había dado de Berceo en general era nada más que era, pues, la interpretación que suele dar a la gente de la Edad Media, ¿no? Como ya lo mencionamos en el episodio de Legov, si no lo han visto pueden ir a checarlo, pero que era prácticamente un fanático ingenuo ahí que dijo, voy a escribir los milagros de la Virgen, ¿no? Y en realidad no, o sea, en este estudio que es de esta edición que citamos, el autor nos dice, no, Berceo era un hombre, sí, muy comprometido con la vida monástica, pero en ese sentido, pues también partícipe de ella, ¿no? Y entonces, gran parte de la razón por la cual escribe Los Milagros de Nuestra Señora es porque él quería llevar ingresos a su monasterio, ¿no? Que es el de San Millán de la Cogolla, que está en la zona de La Rioja, al norte de España. Y entonces le quería jalar a los peregrinos del Camino de Santiago para su monasterio, ¿no? Entonces era un hombre que le preocupaba su vida monástica, participaba de ella. Y por lo que sabemos también a través de los textos es que era un hombre, pues, culto, ¿no? O sea, instruido, letrado, sí, sabía latín, dominaba esto que le llaman el mester de clerecía, que es una forma... Es una corriente eclesiástica de creación, de expresión artística, ¿no? Sí, que seguían la cuadernavía. La cuadernavía es como la forma que adquiría en la poesía el mester de clerecía. Sí, los 14 versos separados en medio por un... En 12 mistiquios. Y este libro está escrito de esa forma, ¿no? Sí. Y lo que nos va a contar Berceo, pues son los milagros de la Virgen, ¿no? O ciertos milagros de la Virgen. Pero aquí, y esto lo sabes tú mejor que yo, entonces te voy a pasar la bola. ¿Cuál es la particularidad de narrar los milagros de la Virgen? ¿Por qué es importante el culto mariano que le llaman? Híjole, es que ese es un tema
Interesantísimo, interesantísimo, Sí, Carlos. es de tesis doctoral, sí, ya Sí, sé. de tesis doctoral. Vamos a ponerlo así. Y creo que eso no lo hablamos cuando tuvimos el tiempo de hablar del libro de Jacques Legoff de por qué es importante cortar la historia en rebanadas. En ese libro, Jacques Legoff habla de cómo se entendía el tiempo en la Edad Media o cómo fue San Agustín el principal ideólogo, el encargado de cómo se concebía el tiempo en la Edad Media, ¿no? Él hizo a su vez una periodización dividida también en 7 etapas que empezaban con Adán, ¿no? Con Noé, con Abraham y con ciertos profetas, y la última etapa era la etapa que estaban viviendo ellos. Es decir, en la Edad Media ellos tenían la sensación, Sí, que estaban viviendo la estaban colita de la viendo historia. el final de la historia, exacto. Entonces eso provocaba mucha angustia. Por ejemplo, hay registros de que también varias veces se decía, este año ya va a ser el último, ya, se viene el apocalipsis, el que sigue, ¿no? Este año se acaba el mundo, ¿no? Y entraban en un estadio como de paranoia, de angustia, la población medieval. Y pon tú que sucedió una peste, ¿no? Que eran también muy comunes en la Edad Media. Ya, este es el inicio del fin del mundo. Entonces, continuamente la gente del medievo vivía con esta sensación de que todo se iba a terminar. Eso es un tema. El otro es que esta angustia, si se iba a acabar el mundo y solamente pocos iban a ser salvados, entonces les generaba también la idea de que pues ellos iban a vivir la condenación eterna, el grueso de la población. De hecho, güey, encontré una cita muy buena de precisamente un libro de Jacques Legoff que se llama La civilización de Occidente, que te quería compartir, donde Jacques Legoff dice esto, dice: el predicador franciscano Berthold de Regensburg en el siglo XII afirma que la posibilidad de salvación se halla en una proporción de 100,000 a 1. Esto da como una idea de todo el estrés que había en la población de que no se iban a salvar. Ahora, la iglesia estaba muy consciente de esta angustia y deciden, porque el culto mariano viene de 2 formas, ¿no? Por una parte fue surgiendo poco a poco por un camino, pero por otro sí fue parte de un concilio de Tarento donde se decide realmente darle impulso al culto mariano, precisamente por esta idea, esta angustia que había en la Edad Media, y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a abrirles, ¿no? Vamos a buscar una forma de abrir los caminos de la salvación. Y una forma de abrir esos caminos era precisamente a través de la figura materna de la Virgen María, ¿no? Entonces, digamos que eso sería como el contexto que hay detrás del culto mariano. Obviamente, ya había expresiones anteriores desde el siglo III, desde el siglo V, de santos, bueno, de la clerecía, que se dedicaban a reinterpretar la escritura y reinterpretar la imagen de la Virgen María para hacerla o presentarla como el opuesto a Eva, ¿no? Sí. El opuesto a Eva, que iba a ser la redentora. Mientras Eva era el pecado capital, la Virgen María era la redentora de ese pecado, ¿no? Sí. Y de hecho, por eso en muchos poemas se le pone como, al revés de Eva, se le pone ave. Cuando se quiere referir a la Virgen María se le dice ave, ¿no? Así también en varios poemas de Berceo se le llama ave, ¿no? Pero digamos que eso es un camino que se fue como por 2 líneas, la idea de la Virgen María, pero también hubo una vía institucional de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para controlar a los fieles, ¿no? Sí, exacto, sí. Y que en realidad, pues, hay muchos como temas de género en cierto sentido, en el sentido de que, pues, la mujer piadosa, ¿no? La mujer, Sí. maternal, ¿no? En contraposición a Eva, como dices, que es la mujer que incita al pecado, ¿no? La que seduce, ¿no? Son estos 2 polos de esa imagen de la feminidad, ¿no? Y es muy curioso porque esto se ve también en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Uno de los pocos, no sé si sea el único, pero uno de los pocos episodios que son canónicos que ocurrieron a los principios de la iglesia y que la iglesia dice, esto sí pasó y que no está en la Biblia, es la Asunción de María, por ejemplo, ¿no? María asciende a los cielos, nunca se lee en ninguna parte de la Biblia que eso haya ocurrido, pero la iglesia sí lo considera, ¿no? María asciende a los cielos, ¿no? Y entonces es este culto, digamos, que viene desde el siglo II, por ahí, llega hasta acá con Gonzalo de Berceo, y Gonzalo de Berceo dice,
yo voy a narrar los milagros de Nuestra Señora para traer gente a mi monasterio, y de ahí viene este libro. Y eso que dijiste de traer gente al monasterio es interesante porque también coincide con un fenómeno medieval peculiar que tiene que ver con la idea de los peregrinajes, que eran los grandes movimientos poblacionales turísticos, ¿no?, que había en la Edad Media. Sí, sí, sí. Y eran 4 los grandes peregrinajes en la Edad Media. En Inglaterra o en la isla de Bretaña estaba el de Canterbury, que de ahí viene precisamente Los cuentos de Canterbury, que es un peregrinaje a esa abadía o catedral, no estoy seguro la denominación. Estaba la Vía Roma y estaba la Tierra Santa. Y estaba el último, que es el Camino de Santiago, que era ir a Santiago de Compostela, que es donde estaban supuestamente los restos del apóstol Santiago, ¿no? Y justamente en ese camino, en esa ubicación estratégica al Camino de Santiago, estaba el monasterio de San Millán de la Cogolla, ¿no?, que es de donde es este monje. Entonces, de ahí la importancia estratégica de su monasterio, para decir, ya que van de paso a Santiago, Vénganse pásense pa' aquí. acá. Ajá. Exacto, ¿no? Sí, y Que es donde se presume que este texto se leía, ¿no? sí. Su oralidad se leía a los que venían de paso. Sí, que ese es, ¿no? ese es otro tema, Es ¿no? otro tema. Es que es un texto que está a medio camino entre el texto culto, en el sentido de culto de que tiene, por lo que saben, lo leen los especialistas. Sí. Es un texto que tiene pues bases latinas, bases cultas, pero a la vez es un texto que, por la forma en la que está escrito, parece que justo fue diseñado para ser recitado, ¿no? O sea, exacto. hay referencias al público, ¿no? Sí. Escuchen ustedes, bla, bla, bla. Y en ese sentido es un texto que va a combinar estas dos cosas. Va a ser un texto que va a tener estas raíces cultas, pero a la vez busca ser popular para que la gente se jale. Y va a ser un texto que tiene también no solo esta parte de salvación, sino esta parte de humor, ¿no? Como que a Gonzalo de Berceo le gustaba ahí meter su chiste, ¿no? Sí, es un elemento bien interesante porque hay veces que son chistes, hay chistes involuntarios en textos antiguos, ¿no? Que como modernos te dan risa, pero puede ser que en ese tiempo pues no fueran con esa intención, ¿no? Entonces, pero este güey deliberadamente hacía chistes, ¿no? Sí, sí. Y esos chistes no se petrificaron, ¿no? Siguen estando frescos, ¿no? Sí, exacto. Es lo curioso de este libro, ¿no? Sí, que por cierto, obviamente los milagros para nosotros modernos, pues sí nos causan risa, ¿no? No, y hay que decir nada más otra cosa. Los milagros, exacto, la idea del milagro en el medievo. O sea, antes el milagro estaba como confinado de que eran situaciones excepcionales que le ocurrían a seres excepcionales, a los santos. A los santos les ocurrían los milagros, Sí, ¿no? como San Agustín. Exacto, a los héroes. Pero no le ocurrían a los apóstoles, pero no le ocurrían milagros a la gente común y corriente. Ese va a ser otro elemento de esta lógica de hacerles creer que todos son susceptibles de salvación, todos podemos, si hacemos las oraciones adecuadas, si tenemos la pasión y la devoción suficiente, la Virgen va a llegar a salvarnos a todos. Sí, exacto, sí. No. Sí, no cualquiera es un Pablo de Tarso que en el camino de Damasco, no, sino Sí, que lo ciega, sí. ahora sí ya. Ahora todos somos susceptibles de... Y sí, entonces, en realidad, pues la lectura de estos milagros, como dijimos hoy en día, pues puede ser un poco, pues de risa, ¿no? Que antes de entrar ya propiamente a los milagros, también hay que decirlo, esto está escrito en dialecto riojano, ¿no? Que le llaman, que es una forma previa al español que hablamos, entonces puede dificultarse un poco su lectura, ¿no? Sí. Obviamente en esta edición, que es la que leímos, la de Cátedra, el editor sí hizo un trabajo para esclarecer lo más posible la lectura, pero de todos modos es desafiante en ese sentido, pero vale la pena estar ahí leyéndolo, sobre todo por el contenido de los milagros. Y nada más para que se den ahora sí que un quemón, pues elegimos unos cuantos milagros que nos parecen... 3 y 3, 2 y 2, para no ser. Pues los que sean, los que se vayan caigan, saliendo, sí, ¿no? sí, sí. Ya vamos los viendo, elegimos vamos midiendo los tiempos. Sobre todo por Su nivel de comicidad. su nivel de comicidad, sí. Porque este pedo es como la Rosa de Guadalupe medieval. Sí. Sí, o Que sea, ahorita hablaremos de eso al final, ¿no? Sí, se mamaron. El paralelismo que hay. Sí, pero a ver, si quieres empieza tú. ¿Yo? Bueno, pues hay una historia que siempre ha sido mi favorita desde que la leí,
que se llama El Romero engañado por el enemigo malo. Y es bien curiosa porque básicamente es la historia de un miembro del clero que le da por salirse a las noches a fornicar. Le pica ahí algo en las noches, se le sube la calentura y vámonos, ¿no? Se escapa a hacer el pecadillo, ¿no? Y entonces el cabrón, un día regresando de hacer la travesura, se le aparece un ángel. Lo curioso es que este ángel no es un ángel, es un demonio en la apariencia de un ángel. Y le dice, ya te vi, pero te voy a perdonar con una condición. Con la condición de que te automutiles tus testículos. Si tú haces eso, ya no hay bronca ni conmigo ni con Dios. Órale pues, ¿no? Entonces el monje queda impactado, ¿no? Por la aparición divina y se automutila, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que se empieza a sangrar, se empieza a morir. Sí, obviamente, sí. Se empieza a morir. Y entonces se aparece ya la virgencita, ¿no? Ajá. Y entonces le dice, no, pues ¿qué hiciste, chavo? ¿Por qué? Por andar de travieso. ¿Por qué no estás haciendo eso, no? Y total que, si mal no recuerdo, Carlos, creo que muere. Mejor miento, muere. Y ya en el otro mundo es cuando lo regaña la Virgen. Ajá, sí, le mete su caga. Le mete su regañiza, güey. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Bueno, órale, pues, si tú le dice Cristo, no, porque se va al infierno, ¿no? Ajá. Pero entonces recuerdan que era muy, muy devoto de la Virgen. Entonces la Virgen le dice a su hijo, oye, no seas gacho, sácalo de ahí, ¿no? Pero mamá, ¿cómo lo voy a sacar si cometió pecado? Mejor Son mis vicio, reglas, ¿no? o sea, ¿cómo voy a romper mis reglas, no? Y le dice a su mamá, no seas gacho, era mi Mi devoto. mi devoto, ¿no? Hazme el paro, hijo. Dice, bueno, jefa, no es Hazme valer. no es porque eres mi jefa, no es porque es mi mamá, te voy a romper esa regla. Lo saca del infierno y lo resucitan. Ajá. Obviamente, y aquí viene como la jiribilla, ¿no? El chiste, porque se lo resucitaron, pero pues de sus partes ya se quedó igual, ¿no? Ajá. O sea, ya aunque quería el monje, ya ella no le creció nada, ¿no? Creo que algo así dice Berceo. Ajá. Y entonces, al final el monje es muy devoto, ¿no? Pero es interesante porque hay varios elementos aquí. La Virgen aparece como un personaje, Cristo aparece como un personaje, hablan un lenguaje bastante jocoso, ¿no? Sí, hay la mediación de la Virgen, ¿no? Ese es el ingrediente importante. Por ¿no? supuesto, sí, la mediación. Porque antes de esto de decir que era un fornicador, siempre en todos los milagros está este ingrediente, esta premisa de que todos los personajes se inclinan ante la imagen de la Virgen, le dan los respetos y luego salen a pecar. Sí, exacto. Y entonces la Virgen, ¿no? Esta imagen de la Virgen piadosa, pues va y intercede con Jesús y le dice, no, pues ¿cómo no vas a hacer valer a mi chavo? ¿No? Exacto. Esa, sí. esa es la regla general de los milagros, ¿no? Sí. Otro ejemplo de esto es el no me acuerdo cómo, el del ladrón, no me acuerdo qué, el ladrón devoto. Ladrón devoto, sí. Que se llama, Uh-huh. que es un güey que igual, todos los días salía a hacer sus mamadas, pero antes de eso, se ponía a rezarle a la Virgen y un buen día haciendo sus travesuras, se muere. Y otra vez lo mismo, o sea, lo manda otra vez Chucho al infierno y la Virgen le dice, oye, pero pues sí, mi chavo siempre me rezaba, ¿no? Sí. Como que no lo va a hacer valer. Y otra vez viene esta mediación y me parece que en este caso no revive, nada más lo mandan al cielo, Con ¿no? San Pedro. Sí, pero en ese sentido siempre está esta mediación, ¿no? Esa es como la forma común de estos milagros, son me parece 25 milagros. Por ahí. Uh-huh. Y hay salvo 2, 3 que no siguen esta estructura, Sí. pero la mayoría Uh-huh. es así, ¿no? Hay un güey que es de la chingada, es un güey de la verga, y nada más por ser devoto de la Virgen, pues escapa a las consecuencias, ¿no? Sí, fíjate que a mí me llamaba la atención ya en esta nueva lectura, que yo también tenía esta idea de que eran personajes como ordinarios, ¿no? Pero la gran mayoría son personajes del clero, Uh-huh. o sea, son monjas, padres, bueno, clérigos. Sí, monjes, ¿no? Clérigos. ajá. Obispos, obispos. Y entonces me llega la pregunta de si realmente iba el público al que iba dirigido, ¿no? Sí. No, y si no hay una crítica ahí también, ¿no? Ajá, de una Berceo. crítica de Berceo a sus pares. Pero bueno, Que parece lo más probable, ¿no? parece lo más. Entonces eso también como me puso en duda de realmente iba dirigido a un gran público oral, o iba como Porque aparte también son nosotros, los miembros de la clerecía. Porque aparte son pues se ridiculiza a los personajes, Sí. ¿no? O sea, antes de su redención se les ridiculiza, ¿no? Uh-huh. Sí, Y eso es serio en este entorno, ¿no? Hacer ese tipo de
de cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya Dicho eso, vagamos. ajá, ¿qué otra historia te gusta? Me gusta mucho la de esta. Ay, es que no me acuerdo, pero es una. No me acuerdo cómo se llama porque tiene un título muy largo. Ajá. Pero es de esta monja que igual pues está en su abadía y anda de traviesa y un buen día pues se embaraza, ¿no? Ah, sí, se Esta- llama de una abadesa que fue preñada y salvada por la Virgen María. Bueno, Esa. este es así como que Gonzalo de Berceo en este sí se la mamó, güey. Sí. Porque, bueno, se embaraza y todo y pues se enteran las otras monjas, ¿no? Ujú, Entonces para chingar, pues. ujú. ¿No? Van y la acusan, ¿no? Me parece, no sé si con el arzobispo, con alguien la acusan, ¿no? Ujú. Con una autoridad eclesiástica. Y entonces, pues ella le pide a la Virgen que pues le tire paro. Entonces la Virgencita le dice, va, Simón, no hay pedo, ¿no? Entonces, chécate o sea, el camino de mamadas que hizo la Virgen, güey. O sea, la Virgen no solo le sacó al bebé. Prematuro. Bastante prematuro. Sí, güey. sí, o sea, ya de ser un bebé de 2 meses, ¿no? Que salió pues completamente sano. Sí, sí, sí. Y después de eso, pues es que pues es la Virgen, es católica, no puede abortar, ni modo que lo mate. Entonces lo lleva a adoptar, lo deja ahí con alguien a su cuidado. Con un ermitaño, ajá. Ajá. Y todavía se regresa y para que la monja no sufra las consecuencias de su castigo, borra de su cuerpo todas las señas de su embarazo, güey. Ujú. O sea, se fue con sacada de bebé y tuneada, güey. Sí. Y entonces la revisó el arzobispo y ya no encontró nada, ¿no? Entonces ya pues se castiga a estas monjas maledicientes que estaban diciendo que ella estaba embarazada. Y al final ya acá entre nos ya le dice al arzobispo, no, la neta sí estaba embarazada, pero pues la Virgencita me lo sacó y lo fue a dejar por ahí. Y a mí me dejó nueva, ¿no? Ajá. Ese milagro, ¿no? Sí. Que es de los más Largos. Largos, ajá. Ujú. Y es de los más excepcionales en el sentido de que sí hay pecado, pero no se recurre a esto que te digo, ¿no? De la humillación, ¿no? Nada más, pues pecó y ni modo, ¿no? Ujú. Sí, ese es muy, muy chistoso. Es una joya, sí. El de la abadesa. ¿Cómo le saca el bebé? Porque aparte pues lo describe, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe. Sí. Entonces, en dialecto riojano, pero pues si ahí está, ahí lo pueden leer. Sí, porque por algún momento mientras lo lees parece que le va a hacer un aborto, ¿no? Ajá, sí. Te saca bastante De onda. del lugar. Que Sí. igual pudo haber habido un guiño así, ¿no? No creo que haya sido una práctica Ujú. rara en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Sí, más en esos entornos. entornos, ¿no? Y con Sí. los castigos que había. Mira, por ejemplo, otro que me da mucha risa, por ejemplo, es uno de un labrador, el labrador malvado, algo así también, ¿no? Pero es muy chistoso porque aquí me gusta cómo hay esta mezcla de cómo los elementos divinos o diabólicos irrumpen en el mundo terrenal, ¿no? Entonces este labrador era malo y de repente irrumpen los demonios y vámonos que le aplican un secuestro express, ¿no? Que me lo cargan y vámonos para el infierno, güey. O sea, todavía no se había muerto y vámonos. Sí. Que se lo secuestran, ¿no? Y ya se lo A chingar su llevaban. madre. Sí. Ya se lo llevaban y aparece un ángel, ¿no? O sea, ni siquiera la Virgen y les dice, ese cabrón es devoto de la Virgen. Nada más les aviso. Aguas, güey. Nada, que si se lo llevan, van a tener problemas con la Virgen. Y los diablos, bueno, ahí muere, ya. Lo sueltan y no pasó nada, ¿no? Ujú. Ese es otro milagro muy, muy chistoso. Ajá, o sea, nada más mencionan su nombre y los diablos se asustan, ¿no? Pero hay uno que, no mames, es el más chingón, güey. ¿Cuál? El del judío, güey. Ese se llama el mercader fiado. No mames, está Donde chingoncísimo, sí, güey. sí, sí. Bueno, Tú. hagan de cuenta que es un mercader que pues está haciendo sus cosas de mercader y todo, pero para cierta empresa requería un préstamo, ¿no? No, le salen mal algunos negocios y se queda sin capital y Ajá, requiere nueva inversión. Ajá, requería capitalizarse. Ujú.
Y el único que pues le podía dar dinero ahí era pues un judío, ¿no? Curiosamente. Curiosamente, sí. Ajá. Si no, nada de... Aquí nadie Aquí es no antisemitismo, nada. Sí. Así dice Berceo, ahí lo pueden leer. Sí. Y entonces el judío le dice, va, pero pues tú no tienes lana, güey. Entonces, pues, ¿a quién me vas a poner de aval, no? ¿Quién se va a hacer responsable? Un Entonces, fiador. ajá, y entonces este cabrón, pues muy, hábilmente lo lleva a la iglesia, ¿no? Y ya lo lleva ahí al altar con la Virgen Sí. y le dice, ahí está mi fiadora, ¿no? Y el judío le dice como de, Güey, no. te estás mamando, güey. Fiador. Hasta le dice como un hombre en una cruz, ¿no? Como, Ajá, se sorprende, ¿no? Porque es Jesús y la Virgen, ¿no? ajá, Los Jesús dos. y la Virgen. Los dos. Ajá, Pone los dos fiadores. Pone dos fiadores para que no haya pedo. Y entonces este güey se queda así como, no, este güey está idiota, ¿no? Pero al final, el punto es que acceden, ¿no? Y iba a regresarle el préstamo en el lapso de un año, me parece, ¿no? Ujú. Entonces, pues, pasa el año, bueno, pasan 2 meses y todo, y a este güey le va bien, ¿no? O sea, sí Ujú. le salió su apuesta, ¿no? Ujú. Pero resulta que en medio de estas gestiones para su empresa, pues cuando se cumplía el plazo de un año, el cabrón estaba en alta mar, güey. Entonces dijo, no mames, mañana le tengo que pagar al judío, güey. Y dice, no mames, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, pues se le ocurrió lo más razonable que alguien puede hacer y fue meter en un cofre, ¿no? Ajá. Lo que le debía al judío, Ujú. lo agarró 1, 2, 3 palmar y le dijo, Virgencita, pues Guíalo. ahí se lo llevas, güey. No había transferencias, pero Ajá, guíale. no, sí había BBU virgen, güey. Y pasó el tiempo, güey. Y total que un buen día, porque era un pueblo costero, ¿no? Ajá, sí, sí. Y ven un cofre flotando, ¿no? Sí, sí, Y sí. siempre que se acercaba la gente, el cofre se alejaba, ¿no? Y entonces, hasta que se acercó el judío, pues él ya lo pudo agarrar y ya vio y dijo, no, es una lana a huevo, ¿no? Ya chingue. Ajá, ya chingó. Y entonces, pues ya regresa el otro güey y el judío llega y le dice así como de, Págame. papi, Ujú. págame, pero págame más intereses, ¿no? Porque no me pagaste en plazo. Y dice, no, güey, yo te lo mandé con la virgencita. Era un cofre así, y así, y así, y así. Y el judío dijo, "No mames, güey." Y se convierte, y ese es el milagro, ¿no? Ajá. De la virgen, aval cobradora de Coppel. Sí, es chistosísimo ese, ¿no? Sí, pero lo narra muy seriamente. Aquí no le estamos haciendo justicia. Sí, ¿no? Bueno, hay otros rápidamente donde se ve a una virgen iracunda. Son cruelísimos. Hay uno, por ejemplo, donde hay un niño que es judío y se acerca a comulgar. Su papá intenta quemarlo a su propio hijo. La virgen lo salva de las llamas y quema al papá, ¿no? Sí. Otro donde unos asaltantes se meten a refugiarse en la iglesia de la Virgen y aprovechando que están ahí escondidos empiezan como a jalar cosillas y la Virgen me los quema, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues así que tan dadivosa y tan Entre comprensiva, pues no Entre era, comillas, ¿no? sí. También era iracunda la Virgen, era medio violenta. Como toda mamá. Como toda mamá, pero yo creo que son básicamente el tono, ¿no? De los milagros. Sí, hay uno que es como la excepción, que no es es de unos náufragos, que no necesariamente, que no eran necesariamente devotos, no habían cometido ningún pecado, nada más estaban en una situación de peligro y la Virgen los salva, ¿no? No, como... sí, ¿sabes qué? Porque eran cruzados, iban rumbo a la sí, una cierto, guerra, sí, cierto, a la sí. Guerra Santa. Sí, pero bueno, no eran pecadores, ¿no? No. No, pero no eran pecadores, pero de todos modos hay... Y no piden explícitamente la ayuda de la Virgen, sino es más bien una intervención ahí. Ajá. O sea, ese es como el único que, digamos, sale un poco de este esquema presentado hasta ahorita, ¿no? Ajá, sí, pero como dices, o sea, el amor... Esa es la excepción. Ajá, la estructura es, hay alguien que es devoto, se presenta como devoto, se le ve en la siguiente escena delinquiendo, cometiendo un pecado, se le ve un castigo y se frena el castigo, ¿no? Por la intervención de la Virgen. Es como la, sí, esa es la estructura del milagro, ¿no? Sí, de la mayoría. Y te digo, la mayoría son personajes del clero a quienes les ocurren las cosas, ¿no? Sí. Y están muy cagados. Sí, existe. Nosotros, en parte, cuando decidimos comentar esto, lo hicimos por que vemos un paralelismo con La Rosa de Guadalupe, ¿no? Con La Rosa de Guadalupe, que es un programa bien popular aquí en México, no sé si en Latinoamérica o en otros lugares que nos escuchen sea igualmente popular, pero aquí lleva
creo que ya es una de las series mexicanas que tienen más No, años del de mundo, transmisión del mundo. y de capítulos, ¿no? Sí, de capítulos también. Y es muy curiosa cómo van, Carlos, ¿te acuerdas tú más o menos la Pues es un poco estructura? no es tanto como Los Milagros, no es igual. Porque nunca se ve la Virgen, ¿no? O sea, nunca aparece, o sea, nunca hace como una... Sí, no hace un starring. Sí, aparece la rosa. Sí. Sí, no, la idea aquí es más o menos que hay gente que tiene problemas de esta nueva realidad moderna. O sea, como que cada pendejada que sale hay un capítulo, ¿no? Que Terians, capítulo. TikTok, capítulo. Que los Samsung explotan, capítulo, güey. Que los pitufos, capítulo. Capítulo, Las güey. aguas locas. Capítulo. Capitulazo también. Ah, los azulitos Los también, azulitos. capítulo, ¿no? Ah, yo que dije pitufos, ¿no? Ajá, pitufos. no, azulitos, pitufos, azulitos. Yo pensé que los otros de verdad. Pero bueno, el punto aquí es que en esta intento de comprensión o Ajá. de sobrevivir Sí. al mundo moderno, es la Virgen quien los salva, ¿no? Quien les da, quien les dice cómo orientarse. Ujú. Sí, o de plano que los salva, ¿no? Ujú. Milagros, ¿no? Y en ese sentido, pues no es la misma estructura, pero es la misma idea, ¿no? Ujú. De que existe esta figura femenina, maternal, bondadosa, que va a interceder por ti y te va a salvar, ¿no? Sí, lo interesante es que cómo sigue vigente, ¿no? Y cómo es que ha pegado tanto, cómo ha conectado Sí, y que, tanto, ¿no? sí, y que O sea, los dos... me causa mucha curiosidad este tema, este fenómeno de la Virgen de la Rosa de Guadalupe. Sí, sí, que es la forma moderna degradada del culto mariano, ¿no? Sí, De la forma alguna degradada, forma, ¿no? sí. Porque aparte, también eso tiene que ver con muchas cosas culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿en qué países es la gente más devota a la figura de la Virgen o análogas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso, un estudio así debe de haber. Ujú. Pues sí nos va a revelar mucho que, por ejemplo, a lo mejor ciertos países latinos, ¿no? No sé. No, México no se diga, ¿no? Sí, o ciertos, no sé, a lo mejor de Europa del Este, quizá, ¿no? No veo mucho a los protestantes. Aunque diciendo- el tema del el marianismo sí es un fenómeno más que viene del culto de la iglesia de España, ¿no? Sí, Iba a decir la iglesia visigoda, pero debo equivocarme, pero creo que sí es de la iglesia visigoda. Pero de ahí es donde más viene, de España es donde surge y en consecuencia en el tema latinoamericano, ¿no? Tenemos infinidad de vírgenes, sí, en México nada México más, ¿no? nada más, ¿no? Sí. Yo creo que cada estado tiene así, mínimo una. Mínimo. Yo me atrevería a decir hasta que cada municipio. Ándale, sí. No, y hay unas que, No. por ejemplo, la Virgen de los Lagos, no mames, Ujú. es un culto muy cabrón. Y lo interesante es esto, ¿no? Como este fenómeno medieval que parecería tan lejano, estas necesidades humanas medievales, siguen estando tan vigentes. Sí, de consuelo, de salvación. Salvación, consuelo. Sí, y que son figuras pues análogas, ¿no? Ujú, exacto. Sí. Pero bueno, ese es el episodio de los milagros de Nuestra Señora y esperamos que les haya gustado. Normalmente no hacemos textos así mamucos, pero creo que vale la pena. Es un buen libro, es complicado de leer, como ya dijimos, pero sí tiene ahí sus chistoretes y esos fueron los que rescatamos, pero ninguno tiene, yo creo, pérdida, ¿no? Sí, no. Un gran libro. Si les interesa, léanlo. Bueno, pues Y es todo. es todo, doctor León. Doctor Erasmo, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.